Bueno, voy a presentar un último vídeo, resumen, con las ideas principales del curso de Lógica y Matemática Discreta que se ha desarrollado en el curso 2021 en el grado de Ingeniería de Computadores. Bueno, el curso está estructurado en 4 temas, como recordáis. Ahora ya de la presentación del primer día a lo que vamos a hacer hoy en este último día, pues todas las cosas tienen un sentido, ¿no? Hubo un tema 1 dedicado a fundamentos, principios de inducción y lógica matemática, donde se establecieron los fundamentos, sobre todo de métodos de demostración y teoría de conjuntos, y donde se habló de lógica proposicional y lógica de predicados. Un tema segundo de combinatoria, con algunas técnicas para contar cuántos elementos tiene un conjunto. Un tema de aritmética entera y aritmética modular, donde se trabajó sobre los números enteros y sobre los enteros congruentes módulo P. Y luego un capítulo 4 de teoría de grafos, donde se dieron algunas definiciones y sobre todo se establecieron algunos algoritmos, se presentaron algunos algoritmos de problemas clásicos, o no tan clásicos sino más modernos, de grafos. Bien, empezando por el tema 1. El tema 1 estaba dedicado a fundamentos y lógica, ¿vale? Entonces el tema 1 estaba dedicado a los fundamentos y a la lógica. Y comenzamos hablando un poco de en qué consistía demostrar. Demostrar consiste en pasar de las hipótesis a las conclusiones, unas hipótesis que se asumen como correctas, a unas conclusiones que se deducen de las hipótesis a través de unas reglas fijas que son las leyes de la lógica, que se aplican tantas veces como sean necesarias, pero que se pueden verificar. Así que el proceso de demostración es un proceso que va desde las hipótesis a la conclusión por unas reglas verificables. Esto es lo bueno que tiene la ciencia deductiva en particular, como la que tenemos aquí en matemáticas, que se establecen unos axiomas, unos teoremas, y de esos teoremas se van estableciendo otras verdades por unas reglas que puede verificar un observador. Eso para empezar. Entre los métodos de demostración aprendimos algunos, como reducción al absurdo, método por contraejemplo, por casos, etc. Y uno en particular que era muy interesante, que es la inducción. La inducción es un método de demostración que sirve para demostrar que una cierta propiedad se cumple para cada número natural. Esta propiedad que se cumple para cada número natural se ha de cumplir para el 1, que es el primero de los números naturales. Recuerda que hay una cierta controversia sobre si el 0 es natural o no. Nosotros hemos asumido que el 1 no, que el 0 no es natural y que el 1 es el primero. La hipótesis de inducción significa, vale, tú una vez que sabes que el primero es cierto, puedes intentar demostrar, si este es el primero, que el segundo es cierto, sabiendo que el primero es cierto. Es decir, que la primera fichita tire la segunda fichita. Y después, lo que puedes hacer es suponer que es cierto en el paso n, intentar demostrarlo en el paso n más 1. Si eres capaz de hacer esto, cada fichita va tirando a la siguiente, cada fichita a la siguiente, y es una escalera como al cielo que derrumba todo. O sea, que hace que todos los números naturales cumplan esa propiedad. Es un método de demostración muy potente y que ilumina una cosa que hablamos también aquí en verde, que en otro vídeo, que es la recursividad, que es una forma de trabajar en informática también muy importante, ¿vale? Bien, una vez hecho esto, empezamos a hablar de conjuntos. Los conjuntos son una reunión de elementos. Aquí tenéis, por ejemplo, un conjuntito, ¿no? Con un diagrama de Venn como este. No se ve muy bien la gráfica, pues pintamos uno aquí, un conjuntito con unos cuantos elementos, 3, 4, 5 elementos, lo que sea, un conjunto que se llama A. Y decíamos que sobre todo lo que queríamos en este momento era aprender a escribir bien los conjuntos, o bien escribiendo todos sus elementos, yo que sé, si estos elementos se llaman A, B, C y D, pues elegir el conjunto A son los elementos A, B, C y D, o hacer dentro de un conjunto una selección de algunos de estos elementos, los subconjuntos. Por ejemplo, como tenéis aquí, ¿no? Podemos elegir los números, por ejemplo, los números dentro de los números naturales, los n naturales, tales que n es par, ¿vale? Y entonces se selecciona mediante una propiedad algunos elementos. O con un parámetro que usa otro conjunto como unidad de medida, digamos. Por ejemplo, aquí los números pares serían 2 por n con n natural, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, etc. ¿Bien? Entonces aprendimos a escribir adecuadamente conjuntos, aprendimos a hacer algunas operaciones como la unión y la intersección o el producto cartesiano. Y señalamos que estos conjuntos están relacionados con un montón de cosas que pasan en informática. Por ejemplo, con los bucles for, que son recorrer los elementos de un conjunto. O, por ejemplo, cuando cambiamos de tipo de datos de conjunto a lista para tener una cosa ordenada, donde los conjuntos no están ordenados, o cuando hacemos el producto cartesiano para recorrer una lista de doble entrada o una matriz, etc. Bien. De los conjuntos
pasamos a la lógica. Y la lógica la hicimos como en 2 etapas. En primero hicimos la lógica proposicional y luego hicimos una lógica que es la lógica de predicados. No lo voy a poner aquí porque aquí solo he puesto los dibujitos referentes a la lógica proposicional. Pero había una lógica proposicional en primer lugar y una lógica de predicados en segundo. Y las dos se movieron en 2 niveles diferentes. El nivel sintáctico y el nivel semántico. El nivel sintáctico se refiere a la forma de escribir y el nivel semántico se refiere a los significados. Es decir, como en lengua, ¿vale? La sintaxis tiene que estar fijada. Cuando nosotros estamos hablando de lógica, estamos hablando de una manera de modelar el razonamiento, de modelar el pensamiento que tenemos como referencia, que es el pensamiento humano. Entonces, lo que hacíamos era establecer un alfabeto que tenía variables, tenía paréntesis, tenía unas constantes que era el top y el bottom, es decir, tenía un alfabeto, tenía un conjunto de símbolos y una regla de sintaxis. El conjunto de las reglas de sintaxis hacían referencia también a unos conectivos que permitían unir símbolos con símbolos. Las variables se unen pues con un i, voy a ponerlo esto un poquito más grande, con un i, con un o, con un implica, con doble implica, o una variable se puede negar. Es decir, estamos usando unos símbolos para expresar las sentencias básicas del lenguaje, que son las proposiciones, las afirmaciones que son verdaderas o falsas. Y establecíamos 3 reglas. Las variables son fórmulas. Si f es una fórmula, su negación también, y si tienes 2 fórmulas f y g, f conectivo g con un paréntesis aquí y otro paréntesis aquí, también lo es. Y aprendimos a escribir una regla sintax, a escribir unas fórmulas de lógica proposicional que una máquina puede reconocer como que están bien escritas, que son sintácticamente correctas. Y luego aprendimos también a simplificarlas usando un poquito la semántica. Cuando lo hicimos en lógica de predicados, introdujimos algo más. Introdujimos predicados, es decir, una especie de proposición con variables que cuando se sustituyen por constantes tienen un significado. Y había unos cuantificadores nuevos que eran el para todo y el existe, que son la generalización del i y la generalización del o. Pero aquí lo que me interesa resaltar es que hay una sintaxis que se fija a priori y que sirve para decir si una fórmula está bien escrita o mal escrita y que se hace de forma recursiva, es decir, se hace con una especie de inducción. Las piezas básicas son las fórmulas atómicas, las variables o las constantes, y hay 2 reglas, una para los conectivos monarios y una para los conectivos binarios. Después nos pasamos al mundo de los significados. La semántica era el mundo de los significados y aprendimos lo que significaba. En el fondo uno coge una fórmula que la llamábamos phi y cuando le asigna valores a sus variables, pues obtiene un 0 o un 1. Y las variables pueden tomar valores 0 o 1. Esto era lo que decíamos que era una lógica binaria, de sí y de no. Luego hay un concepto muy interesante que es la lógica difusa, donde se puede hacer con una cierta probabilidad de sí, una cierta probabilidad de no, o si queréis una teoría de conjuntos con una cierta probabilidad de que un elemento esté en el conjunto o no esté. Bueno, hablamos de negar, que es cambiar el valor de las variables, la conjunción y la disyunción. Y una cosa muy importante que aprendimos es que la implicación. La implicación es una fórmula implica otra. Y es que cada vez que esta es verdadera y no dice nada cuando esta es falsa. Implicación, premisa falsa, implicación verdadera. Y esto es lo que modela el razonamiento. El razonamiento que dijimos al principio, de unas premisas se obtiene una conclusión, de unas premisas se obtiene una conclusión, es que cada vez que esto sea verdadero, cada vez que las premisas sean verdaderas, ha de ser verdadera la conclusión. Es decir, que esta fórmula tiene que ser siempre verdadera, y es lo que se llamaba una tautología, y se sigue llamando, ¿vale? Las tautologías son el modelo que representa los razonamientos bien hechos, que no dependen de su contenido, sino solo de su forma. Por ejemplo, P y Q implica P, ¿vale? Siempre que se tiene P y Q, en particular se tiene P. Eso es un razonamiento que, independientemente de lo que signifiquen P y Q, es siempre verdad. Vale. Bien, esto terminaría el capítulo 1, tema 1, lógica y sus fundamentos, y aquí empezaríamos con el tema 2. En el tema 2, bueno, voy a dejarlo escrito aquí, el tema 2 estaba dedicado a la combinatoria. ¿Y qué es la combinatoria? La combinatoria no es más que contar. ¿Y qué es contar? En este contexto, pues decir el cardinal
de un conjunto, y nos vamos a centrar en conjuntos finitos. También se podría hacer conjuntos infinitos. Por ejemplo, los números naturales son infinitos y tienen un cierto cardinal. Pero no hemos hablado de esto en este curso, aunque el infinito es un tema muy interesante. Bien, y aprendimos 3 reglitas, mejor, casi 4 cositas, con menos, para hacer con menos lo más posible, ¿no? No contar varias veces, es decir, que si tú estás reuniendo dos tipos de objetos, puede haber objetos que estén tanto en A como en B. Si están tanto en A como en B, están en la intersección, no los cuentes 2 veces. Hay veces que es más fácil contar los que no están que los que sí están. Es decir, es más fácil decir quiénes no están, y entonces los que sí están serían todos menos los que no están, el complementario. Y luego, la regla fundamental es que si tú puedes sentar en esta silla a 10 personas, vamos a usar otro color que este no se ve, si puedes sentar en esta silla a 10 personas y en esta silla a 15 personas, pues aquí en la pareja puedes sentar a 10 por 15. Porque cada uno de los 10 se sienta con cada uno de los 15, ¿vale? Y sale justo la definición de multiplicación, ¿vale? Y esto matemáticamente se dice que el producto cartesiano tiene como cardinal el producto de los cardinales. Ahora hablamos una cosita que era que si no importa el orden, es decir, cuando tú tienes una situación en la que no importa el orden, por ejemplo, un trío de personas que van a ir a una reunión, pues si van a ir Juan, Pedro y Luis, es lo mismo que si van a ir Juan, Luis y Pedro, porque los 3 que van son los mismos. Cuando no importa el orden, entonces tienes que tener un poco de cuidado con esto y dividir por el número de veces que cuentan las cosas que son igual, que era el número n factorial. Y esto daba lugar a los números combinatorios, m sobre n, que son los números que te dicen, por ejemplo, si m es 7 y n es 3, ¿cuántos tríos puedo coger en un conjunto de 7 elementos? Y finalmente aprendimos que la lógica se relaciona un poco también con la teoría de conjuntos, ¿no? Bueno, se relaciona muchísimo, pero con una cosa particular, que es decir, que tú puedes representar el no con un 0 y el 1 con el 0 con un no y el 1 con un sí, o al revés, el no con un 0 y el sí con un 1, y entonces esto te permitiría de alguna manera saber cuántos subconjuntos tiene un conjunto, o te permite saber también cómo colocar unos elementos en unas cajas, etcétera. Es decir, que la representación como números hechos con ceros y con unos es una representación muy útil, porque puede servirte para contar conjuntos que de otra manera son muy difíciles de contar. Vale, pues esto sería lo que refería a la combinatoria. Bien. Después ya empezamos propiamente con los enteros, con z, y con la aritmética modular, con zp. Los enteros, espero que ya al final del curso todo el mundo lo tenga claro, son los naturales, que son el 1, el 2, el 3, con el 0 y con los negativos, ¿de acuerdo? Están ordenados de una manera especial, es decir, está para acá, para los negativos están menos 2, menos 1, menos 2, menos 1, 0, luego 1, luego 2, están colocados así, ¿no? Voy a pintarlo un poquito mejor, y están colocados así, y en ellos se puede hacer un montón de operaciones, ¿no? Vamos a ponerlo así recto. El 0 es el que parte en la mitad, aquí está el 1, el 2, aquí está el menos 1, menos 2, etc. Esto es z. Es un conjunto discreto, por eso se llama matemática discreta. Discreto en el sentido de que del 0 al 1 hay un hueco, del 1 al 2 hay un hueco, del menos 1 al menos 2 hay un hueco, en comparación con si pintara, por ejemplo, los números reales. Esto continúa, ¿eh? Que los números reales son continuos, ¿no? El 0, entre el 0 y el 1 está el 1 medio, entre el 0 y el 1 medio está el 1 cuarto, y además está el raíz de 2 partido por 7, que es un número muy pequeñito. Bien. Aprendimos que en z se puede sumar, se puede restar, se puede multiplicar y prácticamente se puede dividir. Es decir, se puede dividir con el teorema de la división. Se puede repartir 27 entre 4 y te sobran algunos. Es un teorema que conocemos desde pequeños, que te permite calcular el máximo común divisor por el algoritmo de Euclides, y que te permite saber una cosa que al principio parecía que no tenía mucha importancia, que es que el máximo común divisor de dos números siempre es combinación lineal de esos dos números, con coeficientes enteros, t y s, que es lo que se llama el lema de Bézout, y que luego esto ha tenido mucha importancia para calcular soluciones de ecuaciones o para calcular inversos, o sea, para poder dividir, digamos, en conjuntos ZP, Z3, Z4, etc. Los enteros tienen otras dos propiedades muy importantes, que son que cada número es producto de primos, es decir, que de alguna manera los primos son las piezas básicas del conjunto de los números enteros, y luego los números enteros, con unos dígitos del 0 al 9, digamos, del 0 al 9, lo que te permiten es
vía el teorema del resto, elegir una notación posicional. Y la notación posicional dice que el 1728 tiene un significado, el 1 por estar aquí, que significa que son unidades o sea, estos serían unidades de millar, estos serían centenas, estos serían decenas y estos serían unidades. Y eso está muy bien porque te permite trabajar, hacer cuentas. Por ejemplo, puedes sumar 3.748 más 1.942 sin tener que hacerlo, sin tener que reunir los dos números, sino haciéndolo cifra a cifra por su significado. Y si se juntan unidades de magnitud mayor, pues pasándolas a las unidades. Por ejemplo, aquí 8 más 2 son 10. Como se junta una decena, me lo llevo para las decenas. Bien. Pero esa base de numeración es bastante arbitraria, puede cambiarse por 3, por 2, si trabajas en módulo 2, o sea, si trabajas en base 2, las cifras serán ceros y unos, y esto sería pues un número en binario. Sería el 1 por 2, porque está aquí en las potencias 1, o sea, en las decenas, y aquí en las potencias 3, 1 por 8. 1 por 2 a la 3, 8, más 1 por 2 a la 2 sería 10. Bien, entonces, esto está todo, de alguna manera, en la arquitectura de nuestros ordenadores, porque nuestros ordenadores hacen aritmética entera, hacen aritmética también a veces real, incluso hacen cálculo simbólico, pero todo lo hacen en función de unos ceros y unos, o sea, en una codificación binaria. Bien. Vale, con esto aprendimos dos tipos de ecuaciones, que son los dos tipos de ecuaciones, las ecuaciones diofánticas, que es decir, las soluciones enteras de una ecuación, y aprendimos también congruencias lineales. Sobre las congruencias lineales ahora hablo un poquito más, pero las ecuaciones diofánticas simplemente son ecuaciones lineales en las cuales hay que buscar las soluciones enteras, o sistemas de ecuaciones lineales en los cuales hay que buscar las soluciones enteras. Y estos tienen una metodología que se basa en Bézout. Es decir, se basa en Bézout, porque tú estás buscando solo las soluciones enteras. Si tienes algo como 3x más 3y igual a 5, pues no puede ser, ¿no? Porque 3x más 3y es múltiplo de 3. Pero si tienes 3x más 2y igual a 5, eso sí que puede ser, ¿no? Porque la solución puede ser 1 y 1. Pero eso en general también se puede hacer porque el lema de Bézout te lo permite. Vale, sobre las congruencias lineales quiero decir algo más, porque son ecuaciones, pero son ecuaciones en una aritmética un poquito nueva. Y la aritmética un poquito nueva es la aritmética de los ZP. Por ejemplo, Z3, que es 0, 1, 2. Que lo que estamos haciendo es como una especie de reloj que tiene 0, 1 y 2. O sea, 0, 1 y 2. Y luego el 3 está sobre el 0, el 4 está sobre el 1, el 2 está... el 3, 4, el 5 está sobre el 2, etc. Es como si estuviéramos enrollando los números enteros en un... Bueno, esto dibujo no me va a salir a mí muy bien. Estamos enrollando los números enteros, clavando el 0, ¿vale? Dando una vuelta y ahí recogiendo así, voy a poner con esto, recogiendo así los números enteros en un círculo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y si fuera para atrás, pues con los negativos. Y esto es muy interesante porque pasamos a un conjunto finito que tiene una aritmética, porque se pueden sumar, se puede restar, se puede multiplicar y casi siempre dividir, bueno, casi siempre dependiendo de lo que tengamos aquí. Y también, por supuesto, resolver ecuaciones como esta, ¿no? 3x es igual a 7 módulo 5. Es decir, buscar los números que multiplicados por 3 pues dan 5, 7 módulo 5. Y bueno, cuando se pueden resolver, cuando no. Y otra vez el lema de Bézout juega un papel fundamental. En particular está el teorema chino de los restos, que es cuando tienes relaciones modulares con tres números que son relativamente coprimos y que te permiten calcular todas las soluciones, y que parece que los ejércitos chinos lo recontaban así. ¿Vale? Finalmente, el último capítulo, como dije, abre un mundo entero, el mundo de la teoría de grafos. Bueno, también en la aritmética nos hemos dejado un montón de cosas por hacer, y en aritmética modular, pero en teoría de grafos es todo un mundo. Y un grafo es simplemente una estructura combinatoria de nodos y aristas. Es decir, una red de comunicaciones, una red hidráulica, unas carreteras, etcétera. Donde no importa, solo lo único que importa es quién tengo, qué vértices tengo y qué conexiones entre ellos. Bueno, eso se puede hacer de forma simple, se puede hacer con dirección, por ejemplo, si tienes una red hidráulica, o se puede hacer con múltiples aristas entre pares de grafos, porque tiras varias infraestructuras, varios cables, etcétera. Bien, se puede hacer de varias maneras y hay un montón de teorías que pueden estudiar estas redes de comunicación, ¿vale?
Entonces hay un montón de problemas que se pueden estudiar, en particular cuando los grafos son isomorfos, es decir, cuando son el mismo grafo salvo un cambio de nombre, que es un problema bastante difícil. Se puede estudiar cuando un grafo está conectado completamente entre sí. Incluso se puede preguntar uno si puede ir quitando conexiones, quitando aristas, digamos, haciendo un grafo un poquito más barato, con menos cables, etcétera, de tal manera que siga siendo conexo. Y esto es lo que se llama el árbol generador, o un árbol generador. Hemos aprendido algunos algoritmos, como el algoritmo de Prim y el algoritmo de Kruskal, que permiten calcular el árbol generador de un grafo conexo. Un grafo conexo es un grafo en el que todas las aristas están conectadas entre sí, no directamente, sino por caminos. Hemos aprendido a representar un grafo por su matriz de adyacencias, que es una matriz donde se codifica toda la combinatoria, y de nuevo es una matriz con ceros y unos, porque el cero indica que el vértice está unido con el otro, y que no está unido, y el vértice, el 1, que sí está unido. Bueno, quería terminar, y con esto terminaría el vídeo resumen, diciendo que hay muchos problemas en la teoría de grafos. Algunos provienen históricamente de cosas como, por ejemplo, el problema de los 7 puentes de Königsberg, que se planteó Euler, siglo XVIII. Y otros pues, provienen de las comunicaciones, de la logística, de la arquitectura, de otros muchos conceptos. Bien, hemos aprendido algunos algoritmos para resolver algunos problemas. En particular, el problema del camino mínimo, que es el camino de longitud mínima que une dos vértices entre sí en un grafo con peso, para lo cual hemos aprendido el algoritmo de Dijkstra, que es un algoritmo de tipo local global que va explorando, digamos, los vértices, un conjunto de vértices, digamos, que van llegándose de manera mínima hasta ese conjunto de vértices, hasta llegar al vértice, partiendo del vértice de origen, hasta llegar al vértice de llegada. Y algoritmos que para problemas de flujo, es decir, para problemas de redes dirigidas, en este caso son grafos dirigidos que tienen una cierta capacidad, y para poder echar, por ejemplo, comunicación o líquido o lo que sea, o gasoil, lo que uno vaya echando por su red, un flujo de tal manera que no se supere la capacidad y sea lo más grande posible. Hemos aprendido un algoritmo de Ford-Fulkerson, para resolver este problema. Ford-Fulkerson, Dijkstra, Prim, Kruskal, búsquedas binarias, búsquedas en profundidad, búsquedas en anchura, árboles como estructuras de datos, árboles como representación de cómo funciona un algoritmo, grafos como representación de una red de comunicaciones, de una red de transportes, de una red de antenas, etc. Los grafos son solo una estructura combinatoria, vértices y nodos, bastante presente en informática. En particular, el grafo de Internet, que representa las comunicaciones entre vértices, que serían las páginas web, conectadas con otros vértices, que son otras páginas web. Bueno, este es el curso, más o menos, con las ideas fundamentales. Espero que os haya sido útil y que sea importante en vuestra formación como ingenieros de computadores, o ingenieros informáticos, ingenieros de software, en realidad ingenieros que se dedican a algo relacionado con la informática, con sus comunicaciones, etc.